Bueno, entonces como yo les decía, vamos a ver un poco de lo que a repetir es de Egipto. Egipto es una civilización que realmente se desarrolló, que tuvo un desarrollo impresionante y es una de las culturas más interesantes de las culturas antiguas. Yo les decía que el eje fundamental de donde se desarrolló el Nilo es un accidente geográfico, no es nada más y nada menos que el río Nilo que ellos tuvieron este lugar para poder trasladarse, las crecidas de los ríos dejaban en las riberas suelos muy fértiles que les permitieron desarrollarse hasta llegar a ser uno de los imperios más importantes que el mundo antiguo haya conocido. Les explicaba esto, incluso Egipto hoy en la actualidad lleva el nombre de lo que en algún momento fue este gran imperio. Para su estudio podemos encontrar varias formas, existen, digamos, distintos estudiosos, pero que llegan a diferentes acuerdos, hay mucho más complejos, pero para una forma general de poderlo entender está el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto está más cerca del Mediterráneo y el Alto Egipto pues se va adentrando hacia el interior del continente. Les decía que los egipcios desarrollan un arte y donde la muerte va a ser un aspecto muy importante. Les explicaba que ellos incluso creían en la resurrección, no desde el punto de vista cristiano como lo conocemos nosotros, sino una forma muy interesante, porque de hecho de ellos tenían un proceso, una transición, tenían que ser juzgados y eso les permitía a ellos poder acceder posteriormente a la vida nuevamente. Es por eso que las personas muy poderosas, obviamente los faraones, que de hecho eran considerados dioses en algún momento de la historia, ellos se entierran en sarcófagos con una serie de elementos que les van a permitir esa transición. Hay un insecto que era muy importante en algún momento en la civilización egipcia, que era el escarabajo. Este pequeño insecto en las cronologías de los egipcios les permitía al alma que moría poder transitar por el Valle de los Muertos. Es bien interesante. También las barcas, por eso en algunas, creo que una o dos, nada más una, que lograron descubrir que era una barca completa porque ellos tenían que atravesar el río de la muerte, de alguna manera. Para ellos el arte tenía que durar eternamente. Hoy por hoy todavía podemos ver grandes vestigios de arquitectura de esta gran civilización. Ellos no tenían una escala como tal, es decir, las figuras grandes no era que estuvieran más cerca, simplemente eran más importantes. Sus técnicas eran muy precarias al principio. Sus figuras son muy hieráticas, no tienen mucha expresividad y normalmente los cuerpos van a ser presentados de frente y la cara va a ser presentada de lado, pero el ojo siempre va a ser de frente. Por eso tenemos ese gran ojo que se presenta en el arte, en las figuras, en el arte figurativo egipcio, porque no es un ojo que está viendo de lado, sino de frente. El arte va a estar definitivamente al servicio de los más importantes, a los faraones, de los nobles y sacerdotes. Y algunos elementos como las flores y plantas van a estar supeditados a la influencia agraria que este país tuvo. Les decía que es un arte representativo y hierático porque no era expresivo. Y esa es la famosa ley de la frontalidad. Los faraones y sacerdotes van a desarrollar una especie de reglamentos durante el proceso del desarrollo de cada arte. Ellos desarrollan estas reglas y definitivamente no van a permitir que los artistas puedan innovar de alguna manera, si lo queremos ver así, ya que estaba supeditado a lo que los sacerdotes y los faraones decían cómo debería hacerse el arte. La ley de frontalidad es la que les estoy comentando, de que los cuerpos van a ser presentados de frente, la cara de lado, pero el ojo siempre va a ser visto de frente, no va a tener esa peculiaridad que del ojo visto de lado, sino que de frente, aunque el perfil sí esté así.
En algún momento de la historia llegan a considerarse los faraones como dioses. Características de la arquitectura egipcia. Materiales que van a trabajar son piedra, que son extraídos de los acantilados del río Nilo, sobre todo los sillares que tienen formas geométricas. Algunos emperadores como Imhotep o Zoser III en esas dinastías van a trabajar este tipo de material. El colosalismo es un desarrollo de grandes proporciones de las estructuras. Recuerden que es muy importante para ellos poder tener esa monumentalidad, porque representan no solo lo sobrenatural y la eternidad, y sobre todo en las tumbas y templos. Van a trabajar grandes espacios, específicamente en los templos. La arquitectura arquitrabada, que posteriormente vamos a encontrar muchas civilizaciones desarrollando estos elementos, tienen líneas verticales, multiplicación de muchos elementos, y van a trabajar elementos sustentantes, muchas columnas. Las columnas van a ser muy repetitivas, como una especie de bosques, incluso van a tener figuras pareciera que fueran palmeras o haces de loto, papiros, que van a crecer a la orilla del río Nilo. Esa analogía van a utilizar los egipcios para poder desarrollar este tipo de salas hipostálicas, que son conjunto de salas llenas de columnas. Algunos tipos que van a trabajar, vamos a tener latiforme cerrado, abierto, campaniforme, palmiforme, que tiene forma de palma, o de papiro, como la papiriforme. Y la ptolomaico tiene que ver con en algún momento de alguna dinastía de los ptolomeos. Dependiendo del estilo que va a tener esta columna, pues así va a recibir su nombre, como las campaniformes, que tiene como forma de campana. Las papiriformes se colocan en los laterales del templo y porque tienen forma de donde se extrae la hoja del papiro. Van a utilizar la madera para realizar los sarcófagos. Ven aquí un dintel de un edificio. ¿Ya? Esto es lo que les da una idea de la monumentalidad de los elementos. Estos son las basamentas de las columnas del templo de Luxor. Vean, este es una persona en promedio podría estar hablando de unos 70 de estatura. Miren el tamaño obviamente las columnas son mucho más grandes, ¿verdad? Entonces esa monumentalidad va a ser repetitiva en los edificios de los egipcios. Vemos aquí algunos capiteles en forma de papiro, capullo cerrado, flor de papiro, no es papito, hojas de palma, campaniformes, palmiformes, como son palmas, las fasciculadas o de capitel estriado. Estos sistemas constructivos, estos elementos estéticos van a ambientar los distintos palacios que se fueron desarrollando alrededor de muchos años de historia del imperio egipcio, de la civilización egipcia. Este es un ejemplo de una sala hipostálica. Este es el templo de Luxor, porque tiene una serie de columnas que se van a repetir. Entonces, este es esto que vemos acá es el dintel. Este es el templo que está en un lugar que se llama la Bahía de Kefren, donde están las pirámides de Kefren y Miquerinos. Esta es parte de la sala hipostálica del templo de Luxor, que es el que quería decir. Y vemos este tipo de columnas, son columnas papiformes. Aquí estamos viendo el capitel, porque esa es la forma de la planta. Estas son columnas lotiformes, cerradas por la flor de loto, está en el templo de Karnak. Y estas son protodóricas, y estas ya posteriormente son ampliamente conocidas durante la civilización
griega y romana, en el dórico, corintio. ¿Okay? Entonces este es el inicio. Recuérdense que en algún momento de la historia Roma conquista Egipto también. Vemos aquí otro ejemplo de la columna palmiforme. Aquí tenemos las columnas lotiformes de la flor de loto o campaniformes del templo de Karnak. Este tipo de capitel representa la imagen de un personaje importante. Este es del templo de la reina de Hatshepsut en Deir al-Bahir. Aquí vemos otro ejemplo de capiteles complejos de la época de los Ptolomeos. La última persona de la dinastía de los Ptolomeos que dirigió a Egipto es un personaje, es una faraona mujer. ¿Alguien tiene idea de a quién me estoy refiriendo? Fue la última faraona del Imperio Egipto y es muy famosa. Cleopatra, ¿no? Exactamente. Ella es... tipologías arquitectónicas que van a manejar los egipcios. Primero las tumbas. Las tumbas van a ser muy importantes. Recuérdense que ellos creen en la vida después de la muerte. Algunos elementos que van a trabajar como tumbas van a ser las mastabas, que son pirámides que son ahí van a ver las formas. Las pirámides en sí, que son recintos funerarios. Los hipogeos, que van a ser tipos de templos que siempre van a ser desarrolladas para poder colocar cuerpos, o sea, son tumbas. Los templos como tal. Los espeos, que son una mezcla de tumba y templo. ¿Qué son las mástabas? Estas van a estar hechas normalmente de piedras. Y es un tipo de sepulcro y es el más antiguo. Es una especie de pirámide truncada. ¿Okay? Va a tener normalmente un pozo de acceso que va a llegar hasta la cámara sepulcral, ¿verdad? Va a haber una capilla real donde del difunto. Algunas van a tener pinturas, relieves, esculturas que van a ser alusivas al personaje. Por eso es que las mastabas no van a ser tumbas para todo tipo de egipcio, sino para personajes que van a tener la capacidad económica de poder realizar este tipo de estructuras. Incluso se van a desarrollar como en calles, como los cementerios de la actualidad. Aquí vemos una sección de una mastaba. Esta es esta es la estructura que sale al exterior. Vemos aquí previo hay una parte cuando empiezan a generarse las dinastías que van a gobernar Egipto. Previo a esto pues se desarrollan este tipo de mastabas. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Ya para el 2800 empiezan a haber unas estructuras un poco más complejas, hasta que en la segunda dinastía del año 2780 antes de Cristo se empiezan a generar estas estructuras un poco más complejas, hasta llegar a la pirámide escalonada, que es la famosa escalonada de Soser III, que fue desarrollada 2760 años antes de Cristo. Recuerden las pirámides que todos desde la infancia tenemos en mente, que las asociamos con los egipcios, son tumbas. Aquí vemos otra sección. Vemos aquí esta capilla. Esta es la cámara sepulcral. Y esto es aquí va a haber una estatua que va a ser representativa del personaje que va a estar dentro de la mastaba. Estas puertas obviamente no pertenecen a la época, pero estas fueron colocadas para poder evitar los saqueos, que son muy comunes en Egipto. Aquí vemos otra mastaba. El material con que se realizaba, pues se sobreentiende que es el que se podía encontrar en el lugar, ¿verdad? Las pirámides siguen siendo recintos funerarios y hay de distintos tipos: las escalonadas, las acodadas o romboidal, y las prismáticas, que son las clásicas de caras lisas. Estas se desarrollaron sobre todo en la época del Imperio Antiguo. Son una serie de mastabas superpuestas hasta llegar a colocar una última mastaba. Entonces forman estas pirámides triangulares. Se dice que es uno de las pirámides son monumentos los más soberbios que hayan existido para poder realizar una tumba. Algo que interesante es que la mayor o menor altura indicaba la duración del reinado del faraón. Una tumba bastante grande quiere decir que tenía un tiempo considerable. Son hechas de piedra, de piedras de grandes tamaños, y esto permitía que se pueden ver hasta la fecha.
Estas estaban hechas, tenían una serie de galerías o pozos o cámaras a donde estaban los tesoros o los cuerpos donde se enterraba el personaje. Normalmente lo que hacían los constructores de estos edificios era que hacían puertas falsas. Esto era para evitar que y además estaban rodeadas de mucho misticismo, con leyendas en donde se decía que al ingresar habían posibles maldiciones para alejar a los ladrones de las tumbas, que hoy por hoy la gente le vale madre, ¿va? Al pie de las principales se van a construir otros templos que van a ser un poco más sencillos, que no van a competir con la monumentalidad de las tumbas en sí, de las pirámides. El repartimiento de las áreas arquitectónicas de las mastabas en las pirámides se va a repetir. Aproximadamente se cree que hay 70 pirámides alrededor de Egipto. ¿Cuáles son las partes de estos? Porque las pirámides formaban parte de complejos funerarios, en el cual estaba la pirámide, el templo funerario, la calzada, el templo en sí del valle, o incluso esfinges, como por ejemplo la de Kefren, o pirámides menores, o mastabas pequeñas, y así sucesivamente. Esta es la famosa pirámide escalonada del rey Sócer. Él pertenece a la tercera dinastía de Egipto. Tiene 61 metros de altura. En la fotografía no se entiende, porque no tenemos una escala, ¿cómo se llama? Una escala humana que nos pueda decir la altura, pero son 61 metros, es más alta que una piscina, 11 metros más alta que una piscina olímpica en vertical. Aquí vemos otra fotografía del rey Sócer, que es el recinto funerario, vean. Recuérdense que las pirámides, los pequeños templos formaban parte de los complejos funerarios. Y en algunos casos no necesariamente fueron hechos en el mismo tiempo. Recuérdense que algunas estructuras fueron colocadas posteriormente, algunas sí pertenecen, y eso ya lo van a definir los arqueólogos al momento del desarrollo. Vemos aquí un esquema en sección de cómo estaba conformada la mastaba. Vemos todo, este es el complejo funerario, la pirámide principal, los templos alrededor, todo lo que conformaba el templo funerario. Esta es la famosa pirámide acodada o romboidal de Snefru. Aquí hay algo bien interesante. He leído algunos artículos que establecen, si ustedes pueden seguir la línea hasta acá, esta línea imaginaria continuaría hasta llegar a un punto donde esta otra línea se intersectara y llegaban a un punto más alto de lo que llega a esta pirámide. Lo que algunos estudiosos, algunos autores definen es que esta pirámide, cuando se realizó, el arquitecto se percató en el proceso de construcción que la línea vertical, la línea inclinada que llevaba hacia llegar a la punta, no iba a resistir la cantidad de material por la cual fue calculada, y por lo tanto le cambiaron el ángulo en algún momento y terminó siendo de esta forma. Esto va para pregunta de examen sobre la pirámide romboidal o de Snefru. Aquí vemos una sección, vean, de la pirámide de Dahshur. Esta es la famosa pirámide roja de Snefru. Aquí sí podemos ver lo que yo les explicaba. Aquí sí la línea continúa hasta llegar a un punto donde se intersecta y forman las caras triangulares perfectas como las conocemos hasta hoy en día. Y estas son las famosas pirámides de Keops, Kefren y Mequerones, que forman el templo funerario de Giza. Vemos cómo eran desarrolladas, eran escalonadas, posteriormente tenían un recubrimiento liso que era totalmente diferente a lo que estamos viendo, porque estos son muchos años después. En el interior se encontraban los compartimientos, las cámaras del rey, los vestíbulos y ya las entradas hacia el pozo de la cámara subterránea donde se encontraba ya enterrado los personajes. Aquí está la cámara de la reina, la cámara del rey era mucho más grande, obviamente. Vean, este es el complejo que se ha descrito a través de los arqueólogos, las tres pirámides que conforman el complejo de pirámides de Giza. Faraón está Keops de la cuarta dinastía. El otro faraón que está enterrado ahí es Kefren de la cuarta dinastía. Miserinos, o sea,
Khufu es la pirámide de Keops. Luego la de Kefren es el faraón Jafra. Y la de Meserinos es el faraón Mankura, que pertenece a la cuarta dinastía. La más grande es la que tiene 146 puntos, que es la de Keops. Aquí vemos otra imagen que nos da una idea de cómo era el conjunto funerario. Esta es la famosa pirámide o la gran esfinge, que tiene cuerpo de león y luego ya tiene el rostro de un faraón. Igual existen algunos autores que establecen que la diferencia de tamaño del cuerpo con la cara es que originalmente sí era un león, pero que uno de los hijos de quien se cree que es el rostro, pues la esculpió y luego ya pues tuvo que utilizar el material que está y por eso es más pequeño, ¿no? Esta es la pirámide de Kefren, es otra imagen. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior todavía se puede apreciar un poco del acabado. Bueno, está acabada pues, pero me refiero como el revoque, ¿verdad? Originalmente pues eran lisas. Esto es lo que yo les comentaba. Vean el tamaño del cuerpo y en comparación a la pequeña cara de la esfinge. Entonces, obviamente, esto está desproporcionado. Les digo, es una hipótesis. Aquí podemos ver perfectamente una imagen donde la escala humana nos permite ver la grandiosidad de esta tumba. Este tiene 146 metros de altura, es la pirámide de Keops. Se cree que se emplearon más de 100.000 hombres para poder construir esto. Y cada 3 meses se iban relevando para poder construir esta gran pirámide. 10 años duró aproximadamente la construcción de esto. Aquí vemos nuevamente, hay respiraderos o los conductos de ventilación, la cámara de descarga, los corredores ascendentes, la cámara de reina, la entrada. Había una falsa cámara. Recuerden que esto lo que permitía era evitar que los dueños de lo ajeno ingresaran a poder robar los grandes tesoros que se encontraban como parte del proceso funerario de las grandes tumbas. Otro tipo de arquitectura que vamos a encontrar de los egipcios van a ser los hipogeos, sobre todo en un lugar que se le conoce como el Valle de los Reyes, que está en una ciudad egipcia que posteriormente vamos a estudiar como una ciudad griega y también como una ciudad romana, que es Tebas. Los hipogeos tuvieron su máxima expresión en el Imperio Medio. Era un sepulcro, ¿verdad?, que estaba excavado en rocas y tienen signos o elementos externos que garantizaban la inviolabilidad de este hipogeo. En el hipogeo de adentro van a haber cámaras y recámaras o galerías que van a estar decorados con impresionantes frescos. Ejemplos que vamos a encontrar sobre todo en el Valle de los Reyes, que es la tumba de Tutankamón, el Valle de las Reinas, que está en Medina, los sepulcros en Asuán y Beni Hassán. Este es el Valle de los Reyes, este es el lugar donde llegaban solo personas que habían sido reyes o personas muy importantes para ser enterrados. Esto está en Tebas. Este es el hipogeo, vean el interior. Esto es lo que yo les decía, aquí podemos ver la ley de la frontalidad. Vemos el cuerpo, el torso frontalmente, y luego vean cómo automáticamente cambia la parte del torso, la parte de abajo. Sin embargo, vemos en la imagen, aquí vemos que está de perfil, pero el ojo siempre maneja la frontalidad. Esto es el hipogeo, la serie de columnas que se van a encontrar dentro de la cámara sepulcral, que va a ser muy repetitivo en los templos, sobre todo el hipogeo. Aquí vemos otra sección de cómo se conformaba la cámara del hipogeo. Eran grandiosos. Vean esto. Este es el hipogeo de Tutankamón. Así es como se encontró con todos estos tesoros y todos esos elementos, porque recuerden que ellos tenían que tener elementos que les iban a servir después en la siguiente vida, sobre todo tesoros, ¿no? Esto es a lo que se refiere. Estos hipogeos
van a ser labrados en la roca pura de la montaña hacia el interior. Este es el de Asuán y Beni Hasan. Ahora, vemos otro ejemplo arquitectónico que van a ser los templos. Estos templos van a tener esquemas básicos como avenidas que van a estar llenas de esfinges o carneros de 2 filas, ¿verdad? Algunas llegaron a tener hasta 1400 figuras. Van a tener obeliscos, que son estatuas colosales, elementos como los pilonos, que son muros trapezoidales en las fachadas, una sala que se va a llamar Sala y Petra, que es una especie de patio abierto que va a estar rodeado de muros o pórticos, columnas incluso. La sala hipostálica, que está llena de columnas, una sala que se llama la Sala del Barca, la Sala Santorum o el santuario residente del dios, ¿va? El Naus Otzela. De hecho, la Sala Santorum hoy por hoy todavía se sigue repitiendo en las iglesias católicas, que es donde se expone el Santísimo. Y aparte vamos a encontrar algunas dependencias que van a servir para los guardianes o cuidadores del templo. Características de su construcción: muchos van a manejar sillería de piedra. Esto permite la durabilidad. Algo interesante es que de afuera para adentro se va reduciendo, ¿verdad? La idea es que se elevan los suelos y el techo va descendiendo. Eso genera una sensación muy diferente para el personaje que va ingresando, o sea, de grandiosidad. Los ambientes van a ser sagrados. Por eso es que las alturas de las salas van a ser diferentes. Estas se van a desarrollar desde el Imperio Nuevo, en el periodo protomádico y durante los romanos. Algunos conjuntos que actualmente tienen estas características se realizarán durante el Imperio Nuevo, en Tebas, sobre todo en la capital del nuevo imperio, y van a ser dedicados a uno de los dioses que tanto estuvieron. En el caso de Dios va a ser el dios Amón. Aquí vemos este tipo de estructuras. Es una planta. Aquí están las esfinges que habíamos platicado. Estos son los pilonos. Luego vamos a ver una fotografía. Luego tenemos el patio. Vemos todas estas columnas. Aquí tenemos las dependencias posteriores. Ese es el santuario y la sala hipostálica. Este es el pilono, si se dan cuenta, tiene una forma trapezoidal. Aquí se encontraba el obelisco. Estos son las figuras o las esfinges. En este caso es la figura de carnero. Vemos la Sala y Petra. Aquí tenemos la Sala Barca, la Cela. Esta es una forma de cómo se desarrollaron estos apogeos. Esto es lo que queda en la actualidad. Todavía podemos ver las avenidas con las esfinges. Este es el templo de Karnak. Aquí vemos el obelisco. Es el templo de estos son los pilonos. Vemos las esfinges y la avenida. Este es el templo de Luxor. Este es el templo de Horus en Edfu. Vean ustedes la grandiosidad y la espectacularidad de estos templos. Estamos hablando de miles de años de antigüedad. También los obeliscos van a ser muy utilizados. Este es otro ejemplo que se puede ver perfectamente. Habla de Ramsés II y está hecho para el templo de Luxor, el templo de Luxor. Pues las salas hipostálicas que van a ser repetidas, tenemos esas grandes columnas. Aquí sí también se puede apreciar el tamaño de las columnas. Vean a este personaje cómo podemos entender el tamaño de las grandes columnas, y uno puede imaginar lo grandioso que fueron estos templos cuando fueron desarrollados. Aquí vemos nuevamente la imagen de la sala hipostálica del templo de Luxor. Vemos el templo de Amón en Karnak. Imagínense en su mejor apogeo cómo pudo haber estado este tipo de arquitectura, haber sido grandioso. Aquí vemos una planta de la sala hipostálica, de cómo pudo haber sido una sala hipostálica del templo de Ojmentú o el templo de Ahmen. Aquí tenemos el templo de Ramsés III, el templo de Khomsu. Pues aquí hay una serie de templos que están desarrollados de diferente manera. Vemos los capiteles, vemos la arquitectura adintelada. Estos son figuras del templo de Amón. Vemos aquí otra imagen de cómo es el templo de Amón, está en Luxor. Esto es lo que queda. Si se dan cuenta, pues aquí ya se realizó otro tipo de arquitectura que es totalmente diferente a lo que fue hecho
Originalmente desconozco qué tipo de estructura es, pero sí se percibe que es de un material y una época totalmente diferente al original del templo. Vemos aquí otro esquema de cómo son realizados estos templos. Esto fue realizado en el templo de Ramsés II, esta parte de acá, y cada uno de ellos fueron desarrollando y ampliando este tipo de templos, que es este, ¿ven? Es el de Amón. Aquí vemos una imagen de lo que podemos encontrar en la actualidad, una vista aérea. Tenemos otro tipo de arquitectura que son los hemisferios y los espeos. Estos fueron desarrollándose en la parte del Imperio Medio y Nuevo, y era una mezcla de hipogeo y templo. Tenían capillas mortuorias en la parte exterior, un templo con columnas en la parte interior. Los hemisferios eran prácticamente cavados en la roca, y los espeos eran totalmente excavados en la roca. Y lo que hacían era que la fachada eran totalmente decoradas con esculturas. Este es uno de los más famosos. Vean esa grandiosidad. Este es el templo de Imhotep durante el Imperio Medio y de la reina de Hasteput en el Imperio Nuevo en Deir el-Bahri. Vean eso. Este es Abu Simbel, eran los templos de Ramsés II y Nefertari. Estos están dentro de la piedra. Esto en alguna época en los años 80 se realizó una represa y tuvieron que inundar esta gran región. Muchos de los sitios arqueológicos originales, creo que no sé si fue este templo Ramsés II que tuvo que ser movido de su sitio original para poder evitar quedar debajo de las aguas de este embalse. No, este no es. Creo que fue el anterior. No recuerdo si este fue. No, este es el mismo templo Ramsés II, Abu Simbel. Vean eso. El templo Nefertari en Abu Simbel. Vean eso. Aquí vemos una planta de cómo está conformado el templo. Los colosos de Ramsés II y Nefertari, que son el rey y la reina. La sala hipostálica, que tiene 6 columnas. El vestíbulo principal, el santuario y las salas secundarias. Vemos aquí ejemplos de templos ptolemaicos del siglo III al I a.C. Este ya empieza a manejar ciertas proporciones griegas. Tienen cierta armonía. Este se llama el kiosco de Trajano. Vean eso. Ahí hay proporciones que son totalmente diferentes. Este es el templo de Isis en Pilay. Templo de Isis y el kiosco de Trajano. El templo de Isis es una diosa muy importante para los reyes, para los egipcios, perdón. Este es el kiosco de Sestrosis I en Karnak. Ya pertenece al Imperio Nuevo. Surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del Antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente, fue dividido en 2 zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las 2 coronas, estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes.
El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre tres estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron dos reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los dos Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto, del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las tres famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta.
El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Atón, actual Amán. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. EVE Online is a vast universe. Con la siguiente dinastía, en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos, que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo, y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Zosos, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en triadas, normalmente una pareja con un hijo.
En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el Antiguo, Medio y Nuevo Imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6.000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas.